Imaginación despierta, el poder que hace inevitable el logro de los objetivos y el cumplimiento de los deseos. No descanso de mi gran tarea, abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia los muros del pensamiento, hacia la eternidad siempre expandiéndose. La imaginación humana. Blake, Jerusalén 5, 18-20. Ciertas palabras, al usarlas por largo tiempo, acumulan tantas connotaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. Tal palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados son tan variados que la palabra imaginación no tiene una posición ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es muy restringida y por lo tanto no se iguala a su tarea. En el próximo respiro le decimos a ese mismo hombre que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son irracionales. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Un minuto más tarde, le rendimos un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. La imaginación es la puerta de la realidad. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseemos ser. A través de la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 26-27. Es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente e impulsando a otros a hacerlo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamarlo la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión,
la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. Este concepto de Cristo como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino también capaz de ejecutar la idea por sí mismo? Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se oponen a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? La imaginación comprende la razón, y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? En la forma práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que yo soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Mi asunción se convertirá en hecho? Y si se convierte en hecho reflexionado, ¿debería yo encontrar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuar y guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho, que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, en su propia imaginación? La promesa es: cree que has recibido y recibirás. Marcos 11:24. ¿Acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviese viendo lo invisible? Hebreos 11:27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de hechos externos. Los hechos son el fruto, dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona.
El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos, pero él sabe que el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de apariencias se manifiesta. Él ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos sea consciente de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno casual de la imaginación y el mundo externo sensorial de efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, él verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva, sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo. Él se rebela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios.